Hay un problema enorme con el diseño de las miniaturas en YouTube y nadie quiere aceptarlo. Estamos tan obsesionados en copiar fórmulas que dejamos de entender cómo y por qué funcionan. Todos repetimos colores fuertes, caras exageradas, flechas, recuadros, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar sobre qué hace que una miniatura realmente funcione y llame la atención. En un feed donde compites contra millones de opciones por segundo. Y sí, digo millones porque así se siente subir videos en YouTube en 2025. Un océano en el que si no gritas visualmente, te hundes. Es por eso que el día de hoy te voy a compartir varios tips de diseño que hacen que una miniatura realmente funcione. Lo que voy a darte aquí es un sistema completo, una forma de crear tus miniaturas que literalmente te va a dar una ventaja sobre el resto. Te voy a explicar cómo se construye una miniatura que un humano común, ojo, no un diseñador ni un experto, entiende en 0,2 segundos, que es el tiempo real que tienes antes de que decida ignorar. Antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido y realmente se te hace útil, te agradecería mucho si me siguieras, que es completamente gratis y me ayudas demasiado. Ahora sí, vamos con el primer tip, que más que un tip es más como un sistema. Es entender que la miniatura no solo es un diseño bonito, es un mensaje que debe sobrevivir después de ser reducido a un tamaño. Por eso se llama miniatura. Si tu diseño solo se ve bien cuando lo tienes en pantalla grande, ya perdiste. Lo que funciona el día de hoy es aquella miniatura que puede ser leída incluso desde muy lejos, con mala claridad, con mala iluminación e incluso en un fondo blanco o un fondo oscuro. Las miniaturas que realmente funcionan son las que tú puedes abstraer con una frase sencilla: cara más número, objeto más peligro, antes y después, etc. Si alguien necesita más de medio segundo para entender tu miniatura, ya te ganaron. Y aquí entra una cosa que casi nadie hace: diseñar en micro. Casi todos diseñan en macro, se emocionan por sombras, detalles, texturas, brillos que casi nadie va a ver. Pero los creadores que realmente destacan hacen lo contrario. Empiezan diseñando la miniatura en un tamaño ultra pequeño y de ahí van sacando conclusiones. Y este es el primer gran tip: tu miniatura debe sobrevivir a la reducción. Y para eso necesitas 3 elementos como máximo. No estoy diciendo que uses solo 3 cosas, sino que tu idea visual se entienda con solo 3 elementos, ya sea el sujeto, emoción o contraste. Ahora vamos con el segundo tip, que es dominar la jerarquía visual. Nadie te lo dice porque suena difícil, pero es lo más simple del mundo. Básicamente la jerarquía es el orden en el que tu ojo lee algo. Es decir, si tu miniatura tiene una mala jerarquía, tu mensaje confunde. Y si tiene una buena, llega directo al cerebro. Ahora, ¿cómo se crea una jerarquía tan clara como para que el ojo ni siquiera piense? Pues con 3 simples cosas: tamaño, dirección y el color. El tamaño decide qué es lo más importante. Una cara enorme cuenta una historia antes que cualquier texto. La dirección define dónde debe mirar primero el usuario. Si la mirada del sujeto apunta a un objeto, el usuario automáticamente sigue esa dirección. Y el color crea contraste. Si todo es rojo, nada es importante, pero en cambio si todo es negro y algo brilla, eso se vuelve el protagonista. La miniatura que funciona no se hace con muchos colores, se hace únicamente con 2 peleando entre sí para ver cuál domina más. Y aquí viene un truco profesional. Las miniaturas virales suelen tener una estructura tipo frío versus cálido, porque naturalmente el ojo se siente atraído a los contrastes, entre amarillo y azul, rojo y cian, naranja y morado. Eso no es moda, es neurociencia. El ojo interpreta esos contrastes como tensión, y la tensión es lo que hace que la miniatura parezca importante. Pero ahora vamos al tercer tip, que es el que más impacto tiene en el CTR de verdad, y este es la historia condensada. La miniatura que funciona no solo es estética, funciona porque nos cuenta una historia en una sola imagen. Y sí, sé que suena imposible. ¿Cómo cuentas una historia con un solo recuadro? La respuesta es más fácil de lo que crees, con 2 conceptos: el conflicto y la consecuencia. Una miniatura con conflicto pero sin consecuencia es aburrida. Una con consecuencia pero sin conflicto no genera curiosidad. Pero si tienes conflicto y consecuencia, aunque sea algo simbólico, ya tienes un gancho. Y te doy unos ejemplos simples: un número enorme que indica pérdida y una cara de sorpresa, un objeto peligroso apuntando hacia algo de valor, una flecha grande que señala un cambio dramático, un antes y un después que exagera el contraste entre 2 elementos. Todo eso es narrativo, no bonito. Y una miniatura narrativa cuenta en milisegundos lo que tu video promete, y el cerebro adora eso. Y antes de ir aún más profundo, quiero decirte algo que mucha gente no admite porque es políticamente incorrecto. Las miniaturas no ganan por ser bonitas, ganan por ser obvias. El diseño bonito queda en segundo plano, mientras que el diseño claro es el rey. Y eso explica por qué tantos canales con diseño mediocre tienen millones de vistas. Porque simplemente son obvios. El usuario no piensa, solo entiende. Tú no quieres que alguien admire tu diseño, quieres que hagan clic en él. Y hacer clic es una reacción emocional, no estética.
Y aquí entra un bonus muy importante que casi nadie usa, el patrón disruptivo. Cuando ya tienes los colores contrastantes, la claridad y la narrativa, el último nivel es romper con lo que el algoritmo del feed esté mostrando ese mismo día. Si todos están usando un fondo muy saturado, prueba un fondo más oscuro y simple. Si todos usan caras grandes, tal vez puedes probar un silencio visual. Y sí, déjame decirte que esto no funciona siempre, porque literalmente te estás aislando, pero cuando funciona, destruye. Este tipo de miniaturas disruptivas funcionan porque rompen el patrón, no porque lo siguen. Otro punto que nadie te dice es que las miniaturas no son arte, son una prueba. Necesitas reciclar ideas, iterar, cambiar pequeñas cosas, jugar con microvariantes. La miniatura que da miedo por lo simple que se ve, muchas veces es la que gana. Y sí, esto nos lleva a un problema incómodo. La mayoría de creadores no prueban nada porque sienten que cambiar la miniatura es admitir que fallaron. Pero los creadores grandes cambian miniatura hasta 12 veces si es necesario. No sienten vergüenza, sienten estrategia. Vamos a meter otro bonus que te va a ayudar muchísimo. Y hablo del texto en las miniaturas. Si usas texto, asegúrate de que sea gigante, con pocas palabras y muy obvio. Y sin decoraciones necesarias, porque YouTube achica todo. Utiliza palabras que desencadenen curiosidad o conflicto. No necesitas poesía, necesitas un golpe. Y finalmente, el mejor tip que te puedo dar es entender que la miniatura no vive por sí sola, vive con el título. Muchas veces la gente diseña sus miniaturas sin tomar en cuenta el título. Y ese es el error más grande, ya que el título y la miniatura son como un matrimonio, no pueden competir, se complementan. Por ejemplo, si tu miniatura ya dice el conflicto, deja que el título diga la consecuencia. Pero si ambos dicen lo mismo, estás desperdiciando espacio mental. Este equilibrio es el que separa a los profesionales de los aficionados. El futuro de YouTube se está volviendo más competitivo que nunca. Cada día nacen miles de creadores nuevos. Cada día los estándares suben más. Y eventualmente quienes no entiendan cómo funciona la atención van a desaparecer del mapa completamente. No porque no tengan talento, sino porque no aprendieron a comunicarlo visualmente. La miniatura no es un adorno, es una puerta. Y si tu puerta no atrae, nadie entra, aunque lo que tengas adentro de ella sea oro puro. Y ese, lamentablemente, es el destino de la mayoría de los canales de hoy en día. Y duele porque no debería ser así, pero es la realidad. Aunque este contenido se sale un poco del enfoque habitual del canal, considero que estas estrategias pueden aportar mucho valor a creadores nuevos. Si aplicas todo lo que te dije a la perfección, vas a estar 10 pasos por encima de los demás. Si este video te fue útil, te invito a seguirme, que es completamente gratis y me ayudas demasiado. Te invito a ver el resto de mi contenido donde desglosamos todo acerca del diseño y la tecnología y cómo usarla a tu favor. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente. Chao.